Ya. Buenas tardes, estimados y estimadas especialistas, directores y docentes. Mi nombre es Gloria Valdeiglesias, especialista de la DI. Hoy vamos a compartir este espacio de aprendizaje junto a Edith Pérez, quien también es especialista de la DI. A nombre de la directora de la DI, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por su presencia a este evento que surge de la necesidad de reflexionar sobre cómo se viene realizando la planificación curricular a corto plazo para los niños de 3 años de edad, en el marco del tránsito seguro y respetuoso. En ese sentido, vamos a compartir el título, objetivos y contenidos del webinar. Edith, por favor, ¿puedes dar lectura? Claro. En primer lugar, muy buenas tardes, estimados especialistas, directores y docentes. Mi nombre es Edith y bueno, vamos a dar lectura al título del webinar que hoy nos convoca. El título es Orientaciones sobre la planificación curricular de contexto para los niños de 3 años en el marco del tránsito seguro y respetuoso. A través de este webinar tenemos como objetivo, ¿puedes pasar por favor la siguiente vista, Glorita? Ah, sí, claro que sí. El objetivo de este webinar es brindar orientaciones a especialistas, directores y docentes de educación inicial con respecto a la planificación curricular del contexto para los niños de 3 años en el marco del tránsito seguro y respetuoso. Este webinar está compuesto por 3 bloques. Vayamos a las... Ajá, gracias, Glo. En el primer bloque vamos a abordar las características de los niños de 3 años. En el segundo bloque vamos a abordar el juego y el desarrollo de competencias. Y finalmente, en el tercer bloque vamos a abordar la planificación curricular de contexto para los niños de 3 años. Bien. Gracias, Edith. Vamos a entrar entonces al primer bloque que tiene que ver con las características de los niños de 3 años, con la finalidad de reflexionar sobre cómo se viene realizando la planificación curricular a corto plazo en las instituciones educativas, en las aulas de 3 años, que es lo que nos convoca esta tarde. Para ello vamos a compartir un video sobre el desarrollo de un proyecto de investigación en un aula conformada por niños de 3, 4 y 5 años. Es un aula unidocente. Vamos a ver el video, por favor. ¿Qué más? A ver. De las patas largas. Ya, de las patas. ¿Y cuántas patas largas tenían? 2. Ah, 2 patas. Ya, entonces ponemos tiene. Se bloqueó el video, Gloria. 2 patas largas. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, amigos? A ver, acá hemos puesto, tiene 2 antenas, tiene 2 patas largas. ¿Qué más han observado? A ver. ¿Qué más han observado? Tiene en su cuello un casco. ¿Por qué tiene? Ya, eso vamos a poner, a ver. ¿Por qué? Tiene en su cuello un casco. Bien. ¿Qué más? A ver. Edith, hasta ahí estamos compartiendo. Yo quisiera, Edith, que nos comentes un poco sobre el video. Bueno, este video es bastante corto, pero es muy interesante, ¿no? Porque podemos observar a una maestra que está desarrollando un proyecto de investigación sobre saltamontes.
está trabajando con niños de 3, 4 y 5 años, ¿ya? En la pizarra podemos observar papelógrafos, ¿no? Que de alguna manera son evidencias del trabajo que se viene realizando. Uno de los papelógrafos contienen las preguntas sobre lo que los niños quieren saber del saltamonte. Y en el otro papelógrafo contiene las actividades que están desarrolladas como parte de la investigación. Además, hay un punto muy importante. Si ustedes han podido observar, no todos los niños están involucrados en la actividad que realiza la docente. Hay una niña, la más pequeña, que es de 3 años, que está alejada en una mesa, ¿no? Ella está sentada, ubicada en una mesa y ella está modelando, jugando o haciendo modelaciones con plastilina, ¿no? Eso es lo que llamaría aquí la atención, ese sería el punto central de esta observación, ¿no? Bien. Qué interesante, Edith, el contenido de este video. Refleja de alguna forma las dificultades que observamos en las aulas cuando realizamos las visitas a campo, ¿no? Las dificultades que también nos comentan las docentes sobre la participación de los niños de 3 años en estas aulas unidocentes. Generalmente los niños de 3 años son vistos igual que a los niños de 4 años, ¿no es cierto? O a los niños de 5 años. O como en este caso lo ponen sentadito a un lado y la niña, como la vemos, está sola, ¿no? Esta situación nos lleva a reflexionar que los niños de 3, 4 y 5 años, a pesar de pertenecer a un mismo ciclo educativo, tienen características que los diferencian. Estas características tienen que ser tomadas en cuenta al momento de planificar las unidades didácticas, ¿no? Pues de ello depende el desarrollo de las competencias, ¿no? Sí, sí, como lo mencionas, definitivamente en el video se observa una de las problemáticas que recogemos en campo y que también comentan las docentes, ¿no? Sobre el tema del trabajo con los niños de 3 años. Y esto obedece a que no se está contemplando las características de los niños, o sea, las características de los niños al momento de planificar su aprendizaje. Por ello, en este bloque vamos a compartir las características de los niños de 3 años. ¿Por qué de los niños de 3 años? Porque tenemos la finalidad, como ya hemos el propósito, de orientar en la planificación de contexto para los niños de 3 años. Entonces, vamos a proceder a explicar estas características de los niños. Por favor, ¿me puedes ayudar con el PPT con la primera vista? Sí, claro que sí. Ya. A partir de los 3 años de edad, los niños alcanzan grandes progresos en sus habilidades motoras gruesas. Pueden trepar, pueden correr y saltar más lejos y más rápido. Esto se debe a que sus músculos y huesos son más fuertes y a que su capacidad pulmonar es mayor, ¿ya? Pero sabemos que también el desarrollo es progresivo, ¿no? En consecuencia, los niños de 3, 4 y 5 años van a tener diferencias en cuanto a este desarrollo motor grueso. Por ejemplo, los niños de 3 años no pueden bajar aún una escalera alternando un pie. Asimismo, no pueden girar y digamos, detenerse de manera repentina o rápida, como lo hacen los niños de 4 y 5 años. Por eso es necesario que los espacios de aprendizaje para los niños sean amplios y seguros para favorecer el libre movimiento y la exploración sin que les genere riesgo alguno. En cuanto a la motricidad fina, el desarrollo motor fino de los niños de 3 a 5 años va de lo simple a lo complejo. Es decir, avanza desde garabateos y manipulaciones toscas hacia el control preciso del trazo, el uso de tijeras y la autonomía en el vestido. Por lo tanto,
También el desarrollo motor fino de un niño de 3 años va a ser diferente a uno de 4 y 5. Y eso digamos, nos conlleva a que el acompañamiento que se da durante los momentos de cuidado, como la higiene, como digamos, la alimentación, el vestirse, requiera de un acompañamiento cercano, ¿no? Este acompañamiento cercano no debe contraponerse con el desarrollo de la autonomía. Es decir, tenemos que tener claro que acompañar no es hacer las cosas por los niños, es generar las condiciones, ver las posibilidades sobre las cuales ellos pueden actuar y siempre con la compañía del adulto, ¿no? Dada la característica de esta edad de los niños de 3 años. Por favor, la siguiente vista, Gloria. Ahí está. Es eso, ya. Ya. Los niños de 3 años, en comparación con los niños de 4 años, tienen mayor necesidad de moverse, de caminar, correr y saltar y coger objetos. Por lo tanto, se recomienda que sus aprendizajes, el desarrollo de sus competencias, se den a través de actividades libres, actividades que sean menos estructuradas, ¿no? Por ejemplo, en ciclo 1 hay una actividad que se desarrolla, que es la actividad autónoma y juego libre. Esta es una actividad muy recomendada para los niños que están iniciando el periodo escolar de 3 años, ¿no? Dadas sus características, dada que está en un momento de tránsito, entonces es una actividad que responde a estas características y favorece, pues, ¿no? Lo que queremos que el niño en la libertad de movimiento y el juego libre. Los niños de 3 y 4 años carecen de la atención voluntaria. ¿Qué es la atención voluntaria? ¿No? La atención voluntaria es aquella que nosotros focalizamos nuestro punto de interés, ¿no? En este momento ustedes están tratando de centrar su atención en lo que estamos exponiendo, ¿no? Y es sumamente importante para el desarrollo del aprendizaje y el control conductual. En estas edades, o sea, como ya lo hemos dicho, los niños carecen de esta atención voluntaria. Y su concentración va a depender del interés que sientan por los objetos y las acciones que se ejecutan con ellos. Una vez que el interés decaiga, la concentración también se desvanece, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tiempo de concentración en los niños de 3 años es menor que los niños de 4 y 5 años. La atención de los niños transita con facilidad de un objeto a otro. Y solo en el juego puede permanecer largos tiempos atentos. Por esta razón, se considera que el juego es una de las actividades más recomendables para favorecer el desarrollo de sus aprendizajes. Y asimismo, hay que tomar en cuenta que tanto el juego como la interacción con el adulto va a favorecer que el niño desarrolle la atención voluntaria, es decir, que dirija su atención hacia un foco de interés. Y con la finalidad de lograr que estos periodos cortos de atención, que son de 5 a 10 minutos en estas edades, vayan a tiempos más prolongados, ¿no? Otra de las características que debemos tomar en cuenta es que entre los niños de 3 y 5 años disminuye. En los niños de 3 y 5 años disminuye el egocentrismo, ¿no? Están superando esa etapa egocéntrica. Y los niños ya empiezan a reconocer las emociones ajenas, o sea, las emociones en el otro. Pero a diferencia de los niños de 4 y 5 años, los niños de 3 años aún no pueden comprender por qué la otra persona siente o actúa de esa manera. ¿Ya? A eso se llama empatía cognitiva. Entonces, este aspecto también es importante contemplarlo, tomarlo en cuenta al momento de organizar nuestros espacios, de planificar nuestras actividades, porque nos va a ayudar a anticipar conflictos, ¿no? Pues un niño de 3 años le va a ser difícil comprender que, por ejemplo, su amigo llora
porque también quiere el juguete que él tiene en sus manos, ¿no? Entonces, es un poco a veces difícil comprender estas situaciones, ¿no? Pero está en un proceso de ir desarrollándola y todo va, y esto va a fluir a medida de que haya un adulto que lo acompañe. Ya, los niños, a diferencia de los niños de 4 y 5, desde los 3 años ya los niños empiezan a comprender lo que es bueno, lo que es malo, así como aquello que se puede hacer y aquello que no se puede hacer, ¿no? Como este aprendizaje se va iniciando desde los 3 años, es necesario, digamos, ofrecer una compañía cercana, el tiempo, darle tiempo, tener paciencia y sobre todo una práctica constante para que los niños vayan internalizando aquellos comportamientos que contribuyen a la convivencia, al bienestar de sí mismo y a la convivencia en general, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos en aula nuestros acuerdos de convivencia. La forma como los presentemos va a variar en un niño pequeño de 3 años con un niño de 5 años, ¿no? Y también el tiempo en que ellos vayan internalizando estos comportamientos que favorecen o no favorecen la convivencia escolar. Otro aspecto que no es menos importante es que entre los 18 y los 3 años de edad, los niños aprenden a distinguir entre sucesos reales e imaginarios. Pero como sabemos que no todos los niños tienen el mismo ritmo de desarrollo, sucederá que al inicio del periodo escolar habrá niños de 3 años que aún no pueden establecer esta diferencia. Me refiero a diferenciar lo que es real del imaginario. En consecuencia, frente tal vez a una situación imaginaria como es el juego del lobo, el niño puede sentir un temor real de ser atrapado por este supuesto lobo, ¿no? Inclusive puede llorar, ¿no? Porque todavía no establece esa diferencia de que esto es un juego, es producto de nuestra imaginación y que no es real el lobo, ¿no? Finalmente, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la crisis de los 3 años. A diferencia de los 4 y los 5, de la edad de los 4 y 5 años, en la edad de los 3 años se presenta la crisis de los 3 años. Esta puede presentarse un poco antes o un poco después, ¿no? Esta crisis es producto de la contradicción que se da, ¿no? Porque en este momento el niño tiene las posibilidades de actuar y hacer las cosas por sí mismo, frente a la forma como antes lo hacía, ¿no? Y esto también va a depender de la forma como ha sido educado, ¿no? Porque sabemos muy bien de que hay diferentes formas, ¿no? Comparemos con una situación en la que el niño ha sido muy protegido, ¿no? Entonces, ya en esta crisis de los 3 años, se dan ciertas características psicológicas que hacen que este niño se sienta capaz de poder hacer las cosas por sí solo, ¿no? Entonces, esta crisis se va a evidenciar en comportamientos, ¿no? Los niños, de ser niños de repente tranquilos, obedientes, se vuelven rebeldes, caprichosos y no quieren obedecer. Quieren hacer la famosa palabrita que dice yo solito, ¿no? Entonces, lo estamos aquí mencionando porque es importante comprender que esto es una crisis producto de su desarrollo evolutivo y no son conductas majaderas que requieren de repente tratarlas de una manera que de repente no contribuya a que el niño supere esta crisis, ¿no? Debe haber un acompañamiento cercano, afectivo, con bastante paciencia, ¿no? Para que el niño transite esta crisis, ¿no? Es una crisis similar a la crisis, digamos, hagamos un paralelo con la crisis de los 14 años, que se producen cambios que a veces no los entendemos, ¿no? Pero cuando hay un acompañamiento adecuado, estas cosas se van superando. Bueno, Glorita, esto era en relación a las características, algunas características esenciales que debemos contemplar para poder tomarlas en cuenta al momento de planificar los aprendizajes. Gracias, Edith. Perfecto. Muy interesante lo que nos has expuesto.
Estas características verdaderamente nos ratifican la idea de que es necesario dar una atención diferenciada a los niños de 3 años con los niños de 4 y 5, ¿no? Sobre todo porque están atravesando los niños de 3 años un cambio en este momento de su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando van al jardín, al aula de 3 años, por primera vez de repente son niños que van de la casa a la escuela, a diferencia de otros niños que de repente pasan ya de ciclo uno a ciclo 2, ¿no es cierto? Entonces, este proceso debe brindar las condiciones necesarias para que los niños se sientan acogidos, se sientan respetados, se sientan seguros y de esta manera su adaptación va a poder ser más exitosa, ¿no? Como consecuencia, repercutirá entonces favorablemente en los aprendizajes, ¿no? Bien, vamos a entrar al bloque 2 sobre el juego y el desarrollo de las competencias. Sí, sí, Gloria. En este bloque vamos a iniciar compartiendo nuevamente un video que tiene la finalidad de comprender la relación que existe entre el juego y el desarrollo de competencias en los niños del nivel inicial. Bien. Por favor, ¿me ayudas con el video? Sí, sí, Edith.
Bien. ¿Qué les ha parecido el video? Seguramente muchos vamos a coincidir en señalar que este video es muy interesante, ¿no? Pues se observa a dos niños jugando y tratando de dar solución a un problema. Ahora pregunto, ¿creen que en este juego los niños han desarrollado competencias? Pues creo que sí, claro que sí, ¿no? Muchas de las participantes que están con nosotros seguramente han podido identificar las competencias que estos niños han podido demostrar, ¿no? Al jugar con este camión y solucionar finalmente el problema, ¿no? Los niños justamente juegan con los materiales y en los espacios que se les organiza, pero espacios organizados con intenciones pedagógicas, como lo hacemos al planificar, ¿no? Cuando planificamos, organizamos los espacios, pero con intenciones pedagógicas. Y entonces los niños desarrollan competencias. Por ejemplo, en este caso, hemos podido ver cuando Discúlpame que te ¿sí? interrumpa. ¿Puedes pasar la siguiente vista donde están ahí las partes de la competencia y la capacidad? Sí, sí. Ya. Estaba diciéndoles que en este caso los niños han desarrollado varias competencias, ¿no? Por ejemplo, cuando están demostrando curiosidad, seguridad al probar, una tenacidad del niño hasta lograrlo, ¿no es cierto? Cálculo de las distancias, del tamaño del objeto. También hemos visto que se han estado comunicando, ¿no? Vamos a ver, pero solamente una competencia a modo de ejemplo, ¿no? Para ver verdaderamente cómo estos niños han desarrollado esta competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización, además de otras competencias, ¿no? Entonces, esta competencia tiene 3 capacidades: modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. Otra capacidad comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Y la tercera capacidad usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Vamos a ver cómo en este juego que han hecho los niños se puede ver cómo, a ver, la capacidad de modela objetos. Sabemos que cuando hablamos de la competencia, todas las capacidades se movilizan, ¿no es cierto? Se combinan. No es que una capacidad puede darse y de repente la otra no. Si no se dan todas las capacidades, entonces la competencia no se está desarrollando. En este caso vamos a ver si verdaderamente se han dado esas 3 capacidades. En el caso de la capacidad de modelo objetos con formas geométricas y sus transformaciones, se puede ver que el niño establece relaciones con su cuerpo en el espacio, ¿no? Primero, moviéndose, usando diferentes posiciones para encajar, para tratar de hacer subir el camión, se para, se agacha, se arrodilla, trasladando objetos y sorteando obstáculos para lograr su objetivo. También se observa que los niños sacan los distintos objetos que impiden que el carro avance, siguiendo distintas trayectorias propuestas por ellos mismos, ¿no es cierto? En el caso de la capacidad, usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. El niño usa estrategias de ensayo y error al realizar el recorrido con el camión, descubriendo diferentes maneras de realizar los desplazamientos. Intenta subir el camión por la rampa, dando cuenta de las acciones que pone en juego el niño con los objetos en el espacio, ¿no? Se da cuenta también que el camión choca con la silla
por lo que la retira para acomodarlo, ¿no? No solo retira la silla, retira otros objetos que estaban impidiendo que suba, ¿no? Y uno de los niños incluso quiere sacar todo para que a ver si así logra subir. Luego también el niño se da cuenta que el camión no sube más, por lo que se agacha a verificar el porqué del problema. El carro no puede subir. Finalmente levanta el camión, ¿no?, de la parte trasera para que suba y lo empuja. Y han visto cómo está ahí la docente observando. Seguramente muchas de nosotras diríamos, ay, no, ayúdale, ya no puede, tienes que ayudarle porque el niño no puede. Pero han visto cómo ella tiene mucha paciencia y espera que el niño lo realice, hasta que luego le dice, te ayudo, ¿quieres que te ayude? Y es cuando recién le ayuda al niño, ¿no? Y el niño no se frustra porque le ayudan a cumplir con ese el objetivo del cual quería, ¿no? La otra capacidad es comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. Podemos ver que si bien el niño no verbaliza, no hemos escuchado que verbalizara mucho, entre ellos ha habido una comunicación, ¿no? Se han estado comunicando, se comunican también a partir de las acciones, demostrando con su cuerpo y los objetos lo que querían hacer y su propósito, ¿no? Pudimos ver entonces cómo al jugar ellos han desarrollado competencias y de eso se trata. Ya Edith nos ha dicho, una de las características es que a los niños les gusta jugar a esta edad, ¿no es cierto? Su objetivo principal es el juego. En ese sentido, tenemos que darles todas las oportunidades de jugar para jugar y desarrollar competencias, ¿sí? Edith, teniendo en cuenta todo lo informado hasta el momento, seguramente muchas de las oyentes estarán preguntándose, finalmente, ¿cómo haré la planificación curricular en mi aula de 3 años durante este tiempo? ¿No? Sí, seguramente esa es la pregunta del momento, pero ya estamos en el tercer bloque en el cual vamos a abordar la planificación curricular de contexto para los niños de 3 años. Pero era necesario recordar, ¿no?, las características de los niños de 3 años y comprender que es importante tomarlas en cuenta al momento de planificar sus aprendizajes. De esa Así es. manera también hemos podido comprender que el juego es una estrategia principal para el desarrollo de aprendizajes de los niños de 3 años. Asimismo, como ya lo mencionaste, es importante convencernos, ¿no? Convencernos de que a través del juego es posible el desarrollo de competencias y has graficado muy bien estos aprendizajes que se han dado tomando en cuenta estas tres capacidades de la competencia, ¿no? Y también hay algo muy importante, Gloria, ¿no? Es que digamos, para lograr que los niños desarrollen aprendizajes, es necesario comprender las competencias, ¿no? Comprenderlas desde un análisis de sus capacidades y cómo éstas se combinan digamos, y se muestran, ¿no?, en una relación interna, porque como tú lo acabas de decir, no podemos hablar de desarrollo de competencias si no se evidencia en la práctica esta integración de las capacidades, ¿no? Así es. Entonces, Gloria, si también la maestra para ello la maestra es necesario que conozca las competencias, que haga un Sí, análisis previo de cada una de estas competencias y de las capacidades que la componen. así Solo es. de esa manera será posible brindar a los niños oportunidades para que las desarrollen. ¿O me equivoco, Gloria, al respecto? ¿Qué puedes decir? No, no te equivocas, Edith. Creo que tenemos que decirles a todas las docentes que lo que has dicho tienes mucha razón y que una de las principales responsabilidades que tiene la docente es justamente analizar y conocer, comprender
cada competencia, porque si no, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo va a desarrollar las competencias? ¿Qué tipo de oportunidades le va a dar al niño si no conoce las competencias? En ese sentido, por ejemplo, esta competencia que hemos visto ahora resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Esa es la competencia. Yo la leo y digo, la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Pero de repente no la entiendo. Si no he leído bien la competencia en el currículum, en el programa curricular, si no la he analizado y analizado mucho mejor colegiadamente junto con mis compañeras, no voy a saber qué hacer con esa competencia, ¿no es cierto? En ese sentido, esta competencia es una competencia que fomenta el desarrollo del pensamiento matemático. Le permite al niño ubicarse en el espacio, comprender las relaciones espaciales desde su experiencia motriz a través de moverse, desplazarse, a través de sus relaciones con otras personas, la manipulación y observación de objetos, también reconociéndolas por su forma, para posteriormente poderlas representar. Posteriormente, como dicen, ¿no? Estamos diciendo, poderlas representar y luego usar el lenguaje para comunicar. Esta descripción de esta competencia nos ayuda a entenderla, a saber qué nos pide esta competencia y por tanto la docente no le pida al niño acciones que no tienen nada que ver con la competencia. Cuando hablamos de saber qué espero que el niño y niña logren la competencia, también debemos recordar, Edith, el estándar. Este me ayuda a entender mucho más y a ver esa progresión que debe tener la competencia, ¿no es cierto? Ujú. Es, ¿qué me puedes decir del estándar? ¿Por qué nos podría ayudar el estándar y los desempeños, no? Sí, porque si bien es necesario tomar en cuenta el estándar, porque a partir de esto es que vamos a establecer, digamos, el propósito y los criterios de evaluación, ¿no? Y nos permite ver los niveles, ¿no es cierto?, de desarrollo de la competencia, ¿no? Nos hace ver Claro. mucho más claro, ¿no?, cómo va progresando el niño en la competencia, ¿no? Bien, pero también ustedes, docentes, directoras y especialistas, saben que la competencia se desarrolla a través de la combinación de sus capacidades, ¿no es cierto? Si yo no combino, si yo no movilizo todas las capacidades, la competencia no se va a desarrollar. Y eso es lo que hemos visto en el ejemplo anterior. Ya no lo vamos a ahondar acá porque ustedes pueden encontrar en el currículum y en el programa de educación inicial, programa curricular de educación inicial, y analizar cada una de las competencias, ¿sí? Eh, entonces, hemos podido ver que en los niños han desarrollado las capacidades de esta competencia, el modelo objetos con formas geométricas y sus transformaciones, ¿no es cierto? Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas y usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, ¿no? Después de escuchar todo lo dicho, estoy segura que cada una de ustedes puede decir que entiende mejor la competencia, tiene una mejor idea de qué oportunidades debe brindar a los niños para, además de saber qué observar y qué recoger, ¿no? Esas evidencias que necesitamos recoger, ¿sí? Eh, Eh, Gloria, entonces, luego de haber hecho esta antesala, que es necesario, como ya lo señalamos, y sobre todo tratar de comprender que, digamos, la importancia de la competencia, de conocerla y saber conocerla, ¿no? En el sentido de comprender sus capacidades y cómo éstas se articulan para
y cómo se evidencian en la conducta, en el comportamiento del niño, ¿no? Así. Ahora, ¿qué te parece si pasamos ya al paso a paso de cómo hacer la planificación del contexto para los niños de 3 años? Muy bien, claro que sí. Porque estoy segura que están todas pensando, ya, hemos visto algo importante, que es parte de la planificación también, todo lo que hemos visto, pero a ver, ahora vamos a planificar. En el ciclo 1 le llamamos la planificación de contexto, ¿sí? Gloria, discúlpame que te interrumpa. ¿Puedes Sí. pasar la PPT? Sí, claro, ya. En el caso del ciclo, sí, en el caso del ciclo 1, le llamamos la planificación de contexto. En las aulas de 3 años, que es lo que nos convoca, le vamos a llamar igual planificación de contexto, ¿no? Pero con algunas pequeñas diferencias, hasta fines del tercer trimestre. Eso quiere decir que primero, segundo, tercer trimestre, hasta fines, vamos a trabajar con esta planificación de contexto en las aulas de 3 años. Bien, toda la planificación se inicia con el conocimiento del niño. Y eso ustedes, maestras de segundo ciclo, ya lo saben. También en segundo ciclo tenemos que conocer a nuestros niños. Lo primero que se debe hacer es tener claridad de quiénes son las niñas y los niños de nuestra aula. Para ello se cuenta con distintos instrumentos, ¿no? Como por ejemplo la nómina de matrícula, las fichas de matrícula. Esos documentos nos van a dar claridad sobre en qué rangos de edad se encuentran nuestros niños del aula, lo que nos permitirá hacer una observación mucho más clara sobre sus características, sus necesidades, sus intereses y el nivel de logro de las competencias, ¿no? Y entonces, haciendo el análisis, puede ser que tenga yo niños, si es un aula de 3 años, puede ser que yo tenga niños de 3 años menores, ¿no es cierto? Niños pequeñitos que recién han cumplido los 3 años, tienen 3 años 1 mes, 3 años 2 meses. Puedo tener otro grupito de niños de 3 años intermedio, que tienen 3 años 6 meses, 7 meses, 8 meses, y otro grupo de repente de niños de 3 años mayores, ¿no es cierto? Porque pueden haber niños incluso que ya están por cumplir los 4 años, ¿no? Con esto de la matrícula al 31 de marzo, ¿no es cierto? En ese caso, mínimamente, si tengo identificados esos 3 grupos, y son grupos a donde pertenecen una cantidad pequeña de niños, voy a tener entonces 3 fichas de planificación, una por cada grupo de niños, porque en este caso estos grupos de niños tienen las mismas características. ¿Y cómo lo sé? Porque los he observado primero por la edad, y segundo, les he observado en la etapa de adaptación, también a través de instrumentos como la ficha de matrícula, como de repente entrevistas a los padres de familia, algunos instrumentos que me ayuden a verdaderamente conocer mucho más a los niños con los cuales voy a trabajar, ¿sí? Hay veces, bueno, en los más pequeñitos, niños de 1 a 2 años, sí hay muchas veces que niños de 1 año, por ejemplo, que caminan y niños de 1 año que no caminan. Y entonces, a pesar de tener 1 año, un niño que camina irá a otro grupo y un niño que no camina irá a otra ficha de planificación, ¿no? Entonces, acá tenemos los datos informativos, que tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños, ¿no? Pedro de 3 años, Pablo también de 3 años, María de 3 años 1 mes, Ángela de 3 años 1 mes, Mónica de 3 años 1 mes y Teresa de 3 años 2 meses. Después de observar a mis niños en toda esa etapa de adaptación, que en este momento no lo vamos a hablar, yo tengo la posibilidad de haber
recogido evidencias, de haber registrado esas evidencias y haciendo un análisis de esas evidencias, yo puedo tener una idea más clara de cómo son ese grupo de niños que tienen los 3 años menores. Y entonces hago la caracterización de esos niños y niñas. Y entonces, por ejemplo, acá yo he hecho un análisis de un grupo de niños, más o menos de esas edades, con esas características, recogiendo de instrumentos, y puedo decir que las niñas y los niños caminan, corren, saltan, pero todavía no alternan al subir escaleras. Ya tengo una idea más o menos de qué tipo de aula necesito si esos niños caminan, corren, saltan. Voy a necesitar espacios amplios, ¿no es cierto? Porque no voy a poderlos tener sentados, ¿no? Son niños, otra característica, que son niños y niñas que no juegan en grupo. Todavía su juego es paralelo. Aunque estén 2 o 3 juntos, cada uno todavía está con su juego, ¿sí? No es un juego social todavía. También otra característica es que no se sientan muy seguros si la docente, en este caso si me alejo de ellos, tienen sus objetos transicionales a los que recurren, ¿no? Esos objetos que les da seguridad, ¿no? Esos objetos se llaman transicionales, ¿no? Por ejemplo, Pedro y Pablo tienen una toallita que la chupan, que la cogen fuerte. Ese es su objeto que le da seguridad. Y cuando la maestra se aleja de ellos, ellos agarran y no lo sueltan, ¿no? María, por ejemplo, tiene un peluche de un gatito. Ángel y Mónica, su peluche de osito. Otra característica es que se sienten a gusto cuando se les acompaña a los servicios higiénicos y se les ayuda en el lavado de manos. Todavía no guardan sus juguetes cuando terminan de jugar. Se comunican con palabras mal pronunciadas y o pequeñas sílabas. Su lenguaje todavía es pobre. Escuchan cuando se les llama, pero les cuesta obedecer las consignas. Comparan y agrupan aquellos objetos similares que les sirven para construir. Usa algunas expresiones matemáticas como por ejemplo mucho, poco, pesa mucho, pesa poco, un ratito, ¿no? En situaciones cotidianas. Son curiosos y hacen preguntas sobre objetos y algunos hechos que ocurren, ¿no? También podríamos decir algunas otras características más, pero como ejemplo las vamos a dejar ahí, ¿no? Luego de que yo ya hice esa caracterización y se habrán dado cuenta que todas tienen que ver con algunas de las competencias, responden a algunas de las competencias que yo como docente de esa aula tengo que desarrollar en mis niños y mis niñas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son, después de que ya tengo esa caracterización, ya conozco bien a mis niños, voy a seleccionar los propósitos de aprendizaje? ¿Cuáles son mis propósitos de aprendizaje? Gloria, disculpa que te interrumpa. ¿Podrías pasar a la siguiente lista, por favor? Un ratito, quiero ver esto de acá, que tiene que ver con la selección de los propósitos de aprendizaje. Los propósitos de aprendizaje son las competencias que tenemos que desarrollar. Yo, como docente de aula, tengo la responsabilidad de que mis niños desarrollen competencias jugando. Y en ese sentido, en el currículum, vamos, si bien es cierto, estamos diciendo que vamos a trabajar con la forma de planificar de los niños de ciclo 1 a través de la planificación de contexto, vamos a utilizar las competencias de la edad correspondiente a nuestros niños, o sea, las competencias para niños de ciclo 2, en este caso, para los niños de 3 años. Y esas competencias, anda, Dios me libre. Vamos entonces a ver, estas son las competencias, ¿no? Y luego vamos a ver cómo estas competencias las tenemos que desarrollar,
pero no a través de actividades que la maestra las va a hacer, sino a través de proyectos de acción. Ahí hay una definición, Edith, ¿tú podrías decirnos la definición de los proyectos de acción? Rapidito, porque ya me Sí, dijeron sí, que nos sí. falta cinco, pocos minutos. Solamente quiero que quede un poquito claro esta idea, ¿no? A diferencia de los niños de 4 y 5 años que van a trabajar con proyectos de aprendizaje y en base a actividades planificadas en conjunto con la docente, los niños de 3 años al iniciar el periodo escolar trabajarán en base a proyectos de acción, ¿ya? Que es una estrategia que se emplea en ciclo 1. Como dijo Gloria, las competencias no varían, varía la estrategia, ¿ya? Aquí tenemos una pequeña definición. El proyecto de acción es el proceso mediante el cual el niño, a partir de su interés, de su curiosidad o necesidad, organiza y encadena voluntariamente una serie de acciones. Edith, Edith, te Sí, perdimos. disculpa, sino que la bulla estaba filtrando. No, Organiza y encadena voluntariamente una serie de acciones para alcanzar un objetivo que ha construido por sí mismo en interacción con su entorno físico y social. Este proyecto de acción tiene ciertas características que es importante mencionarlas. En primer lugar, es producto de la iniciativa del niño, no es impuesta por el adulto. Tienen una intencionalidad. Aunque el niño posiblemente no lo verbalice, él actúa con un propósito determinado. Se expresa a través de acciones corporales, como desplazarse, transportar, subir, cerrar, bajar, llenar, etc. Hay que tener en cuenta también que es una actividad continua, ya que el niño se toma su tiempo, se toma el tiempo necesario para lograr el propósito que dio origen a la acción, ¿no? Y finalmente es una actividad que favorece el desarrollo de la autonomía, la identidad y el pensamiento y otros aspectos importantes del desarrollo. bien, gracias, Edith. Después de que hemos seleccionado las competencias, después de haber visto cuáles son las características de los niños, haber hecho la caracterización, selecciono las competencias, las capacidades, hago mis criterios de evaluación y determino qué instrumentos voy a utilizar para esta ficha de planificación. Luego digo, estas competencias que he seleccionado con estos niños que tienen estas características, ¿qué tipo de espacios y materiales necesitan y cuál va a ser mi rol como docente? Y entonces organizo los espacios, los materiales. Esa es la planificación de contexto, el organizar los espacios, los materiales, ver cómo va a ser mi acompañamiento. A eso le llamamos la planificación de contexto. En ese sentido, la docente va a organizar los espacios, va a diseñar estos espacios, ¿no? Primero hará un croquis de cómo, en un papel, cómo va a ser mi aula, va a implementar luego esos espacios del aula con todos los materiales que tiene, incluso puede pedir a otros salones, ¿no? Ahora van a tener que trabajar como institución educativa, ayudando a las aulas de 3 años para que pueda tener todo lo necesario y los niños lleguen a un aula donde tengan un tránsito seguro y respetuoso, ¿no es cierto? Van a observar a los niños durante la etapa de adaptación y de acuerdo a lo observado, van a reestructurar los espacios si es necesario, ¿no es cierto?, después de haber observado a los niños. Porque por ahí de repente yo puse una colchoneta para que duerman los niños, pero veo que ningún niño ya duerme, entonces retiro ese espacio y más bien veo si es que han estado utilizando otro espacio, el de construcción, por ejemplo, que les encanta, lo amplío un poco más, ¿no?
Luego, los materiales tienen que ser materiales para el desarrollo de la motricidad fina. Vamos a tener materiales para el desarrollo de la motricidad fina, materiales para el desarrollo de la motricidad gruesa, materiales para el desarrollo del pensamiento lógico, materiales para el desarrollo del lenguaje, ¿no es cierto? Estos materiales deben ser materiales estructurados y no estructurados. No nos olvidemos de los materiales y de todo lo que tenemos, la riqueza que tenemos en cada región. Y como adulto yo, como docente, tengo que tener claridad de cómo debo acompañar a estos niños, en este caso, de esta ficha, para los más pequeñitos de 3 años, tengo que saber cómo voy a acompañar, voy a escribir en mi ficha, cómo los voy a acompañar, cómo voy a facilitar su juego de los niños, voy a recoger información y voy a darles retroalimentación en el mismo proceso de la acción educativa. También el docente tiene que ser un soporte afectivo. Recuerden que el niño, si ha tenido un vínculo de apego seguro, ese niño va a poder desenvolverse mucho mejor que aquel niño que no ha desarrollado un vínculo de apego seguro. También el docente como observador y como escucha atento, ¿no? Entonces, acá hay algunas características de cómo deben ser estos espacios que yo no sé si vamos a tener todavía tiempo, pero son muy importantes. Por ejemplo, les voy a decir, estables, ¿no? Una de las cosas, porque sabemos cómo deben ser seguros, saludables. Estables, ¿por qué? Los niños pequeños, si queremos que sean autónomos, yo tengo que poner los materiales y los espacios y no los puedo estar moviendo y cambiando, ¿no? Y eso tampoco le va a beneficiar a un niño que tenga alguna discapacidad. Los espacios van a ser estables. Si lo cambiamos, cambiamos con ellos, que sepan, ¿no es cierto? Les tenemos que informar. Tienen que ser funcionales, que permita a todos los niños desplazarse con seguridad y autonomía, ¿no es cierto? También tienen que ser transformables, ¿no? Vamos a condicionar en la dinámica cotidiana espacios y materiales que estén seleccionados y relacionados a las necesidades de acción exploratoria y transformadora de los niños de 3 años, ¿no? Cuando hablamos de también la organización de los espacios, hay que ver que hay espacios para el cambio de la ropa. Edith, ¿tú podrías decirnos qué espacios necesitamos para los cuidados? Sí, sí. A veces se suele tener la idea errada de que los niños de ciclo 2 estos espacios deberían ser limitados, ¿no? Y no es así, ¿no? Así como los niños de ciclo 1, los niños de ciclo 2 requieren de un acompañamiento en estos espacios de cuidado. Me refiero al espacio para el cambio de ropa o pañal, al espacio para la alimentación, al espacio para el descanso y a los servicios higiénicos. Claro que este acompañamiento también va a tomar en cuenta las características de los niños, ¿no? Y ya lo mencionamos al inicio, que hay una diferencia entre niños de 3, 4 y 5. En el caso de los niños de 3 requiere un acompañamiento más cercano. Eso no significa que vayamos en contra del desarrollo de su autonomía. Un detalle más, estos espacios tienen que responder a las características de los niños, o sea, tienen que ser funcionales en el sentido de que favorezca su autonomía, ¿no? Los baños pequeños, a la altura de su estatura de los niños, asimismo los lavaderos. Tiene que haber un espacio para ropa, cajitas, un rinconcito donde puedan colocar sus zapatos, el comedor que tenga un espacio donde los niños tengan los platos, los utensilios y en el proceso del servicio de los alimentos, ellos participan y esa participación está conllevando ya el desarrollo de aprendizaje. Y un espacio para que si el niño requiera descansar, se pueda también corresponder a eso, ¿no? Esto sería, Gloria. Más bien te digo que tenemos 5 minutos para terminar y con Sí, eso... sí, sí. 5 sí. minutos. También acá hay un poco de materiales que les quería mostrar, solamente para que lo vean. Este material va a estar publicado, ¿no? Hay materiales, como habíamos dicho, para la motricidad gruesa, materiales para la actividad autónoma y juego, que también tiene que ver con
el desarrollo de la motricidad fina, materiales para promover la construcción y el desarrollo del pensamiento lógico, ¿no? Algunos materiales como bloques, rompecabezas, ¿no? Y materiales para el desarrollo del lenguaje, no hay que olvidarnos de esto, como cuentos con imágenes grandes, instrumentos musicales sencillos, ¿no? Para que la maestra pueda leerles a los niños los cuentos, ¿no? Porque una cosa es leerles y otra cosa es contarles el cuento. ¿Y cuál es ese rol de la docente? La docente tiene que ser una docente que sea soporte, que dé soporte afectivo al niño, una docente que sea sensible, y una docente sensible es aquella que responde a todas las necesidades de los niños. A los 3 años la docente tiene que ser sumamente sensible. De repente con una mirada, con un movimiento de cuerpo, el niño nos puede estar diciendo algo, ¿no? Y eso la maestra tiene que saber interpretar, ¿no? Para que el niño se sienta seguro, ¿no? Ahí es esa lectura de señales que les decía, ¿no? Luego el docente como observador, ¿no? Que sea el que observe para hacer este recojo de información para poder a partir de eso ver cómo son mis niños y qué es lo que necesitan mis niños para poderle dar una planificación pertinente, ¿no? Perdón, antes de decirles gracias, ¿no? En ese sentido, podemos ver que las aulas de 3 años van a funcionar como aulas de ciclo 2, pero porque van a tener todos los espacios para la actividad autónoma y juego libre y para los cuidados, y además van a poder, por esta época, implementar el sector de construcción, el sector de biblioteca y el sector de hogar. Y de repente por ahí hay algunos niños que quieren pintar, por ejemplo, los más grandecitos. Si yo tengo una ficha de planificación para los más grandes, de repente ellos ya necesitan hacer garabatos, utilizar crayolas, plumones, dependerá de cómo son mis niños para poderles ir variando, implementando los sectores. A partir del mes de septiembre ya podemos implementar todo el resto de sectores, perdón, y comenzaríamos a trabajar algunos proyectos de aprendizaje cortos para que nuestros niños comiencen a entrar a esta dinámica de la planificación a través de proyectos de aprendizaje. No nos olvidemos que durante toda la mañana esté haciendo lo que está haciendo nuestros niños en el jardín, está desarrollando competencias, siempre y cuando yo, maestra, sé cuáles son las competencias y entonces sé qué oportunidades le doy. Bien, yo no sé si hay algunas preguntas. Gloria, estamos ya con el tiempo, nos dieron 10 minutos y nos falta 1 minuto para terminar. No tenemos preguntas. Ya, no veo ninguna pregunta acá que nos haya mandado la persona que estaba haciendo ese trabajo. Bueno, no hay preguntas, yo solamente quiero despedirme, agradecerles a todas por haber estado con nosotros. Ojalá que lo que hemos visto hoy día les ayude. Como les dije, esto va a estar colgado en la página web, así que pueden acceder. Cualquier pregunta, cualquier problema, estamos para ayudarles. Conmigo, muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. Edith. Sí, solamente para agradecer la participación de los especialistas, de los directores y de los docentes y habernos regalado este espacio de interaprendizaje. Muchas gracias. Será hasta la próxima vez. Una sola cosita. Va a salir un documentito para las aulas unidocentes. No se preocupen, por favor. Va a salir un documento para cómo trabajar en las aulas unidocentes, todo esto que estamos hablando, ¿sí? Muy bien. Gracias, Edith. Gracias con todo. Será hasta otra oportunidad. Muy amable.